Por eso nos acompaña hoy el doctor Andy Carrión. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, ¿esto sí se permitió para poder seguir investigando los casos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo? Muy buenas noches, antes que nada, Augusto, y gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, es evidente que existe un doble baremo para medir circunstancias similares en el Congreso de la República, ¿no? El alcance del artículo 117 que lo han presentado en el informe implica evidentemente de que un presidente no puede ser acusado, pero han habido circunstancias en el que el anterior presidente, Pedro Castillo, se había sido habilitado para poder seguir el trámite regular después de la formulación de la acusación. Pero yo creo que eso depende también de la fuerza de los votos, más allá del tema jurídico. Hemos visto cómo ahora también ustedes han presentado que el Congreso de la República, en un pacto implícito que existe con la Presidenta de la República, ha más bien realizado un análisis muy restrictivo de lo que implica el artículo 117 y que de ninguna manera una Presidenta en ejercicio de sus funciones pueda ser acusada. Pero tampoco podía ser acusado Pedro Castillo, pero el criterio en ese momento, cuando estaba de fiscal de la Nación Patricia Benavides, era que un mandatario puede entrometerse usando el poder real que tiene y de repente intimidar a los testigos, borrar evidencia. Es decir, esta investigación sirve para cautelar el proceso. No vamos a acusar al presidente ni investigarlo, pero sí todo lo demás que rodea el proceso y encapsularlo para que después, cuando sí se les pueda procesar, esa información esté ahí y no haya sido manoseada por el poder de turno. Precisamente es un punto que durante estos días ya tendría que resolver el Tribunal Constitucional. Y lo que tú dices es cierto, Augusto, porque incluso la Corte Suprema, en uno de los recursos que ha presentado Pedro Castillo, ha cumplido con señalar de que ni siquiera un presidente en el ejercicio de sus funciones está por encima de la ley. Y que implementar una investigación preliminar hace precisamente que se cautele la prueba, ¿no? No es lo mismo solicitar a una entidad o una persona que declare o aporte una documentación un determinado momento y luego 5 años después, ¿no? La prueba tiene que ser resguardada. Existe a veces peligro de demora, entregas o peligro simplemente en la consecución de Por ejemplo, una de las principales testigos que va a colaborar con la justicia sabemos que es Patricia Muriano, brazo derecho de Dina Boluarte, que tiene la copia espejo del iPhone de la presidenta y información muy comprometedora de la cual solo sabemos una parte, ¿no? Ya, por ejemplo, la Fiscalía de la Nación no podría llamarla para que siga colaborando con la justicia después de esto. No, ya no. Y tendría cualquier intento de reactivación de la investigación implementarse luego de que culmine su mandato presidencial. Ojo que hay algo que señalar también, Augusto, dentro de todo este trámite de las acusaciones constitucionales y del archivo. No significa que el caso no pueda ser reabierto una vez de que la presidenta culmine su mandato. Lo que existe el día de hoy, en efecto, es un pronunciamiento por parte del Congreso de la República que archiva la acusación formulada por la Fiscalía. Ya, pues, pero el efecto que eso va a tener es, por ejemplo, a ver, vamos a hacer las comparaciones. Te hablo de Patricia Muriano, que puede ser una testigo letal, que puede entregar información que pueda llevar incluso a una vacancia presidencial. Es lo que pasó con Salatiel Marrufo. Es lo que pasó. Él esa mañana empezó a cantar en do mayor, parecía Pavarotti. Se puso nervioso Pedro Castillo, mal asesorado, da un golpe de estado en la tarde. No tenía los votos en el Congreso para vacarlo. Absoluto. Pero el testimonio de Salatiel Marrufo lo puso nervioso. Algo similar podría pasar con Patricia Muriano. Mi pregunta es, ¿por qué con Pedro Castillo sí? Mira, lo estamos diciendo acá en Willax, ¿ah? Y con Dina Boluarte no. Simplemente existe un doble baremo para medir. Eso es lo que no me gusta. Para medir una misma situación jurídica. Pero ¿no? Tiene que ser igual para todos. Pero tiene que ser igual para todos. De hecho, cuando se implementaron las investigaciones en el gobierno de Pedro Castillo, Augusto, tú recordarás, todos aplaudían que se le investigue, incluso que pase la acusación en el Congreso de la República, a pesar del límite del 117 de la Constitución. Pero resulta que muchas de esas personas que aplaudían que a Pedro Castillo se le investigue por todo para conservar precisamente la prueba, ahora
ahora son aquellos que defienden ante el Tribunal Constitucional que no debe hacerse. ¿Y qué pasa si el tribunal dice que ya no se le puede investigar? Bueno, ¿qué va a pasar con ese es un gran problema porque existen investigaciones que están en curso, que todavía no han sido motivo de acusación y que van a tener que paralizarse. Yo creo que esa va a ser la medida que va a tomar el Congreso de la República. Ese es el motivo. Tiene 34 investigaciones, ¿todas se van a ver paralizadas? Sí, todas las que están en curso. Ese es el motivo por el cual también la actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha pedido la reconsideración. Ha pedido no solo la reconsideración, sino también ha mandado ya muchas acusaciones al Congreso de la República para de alguna manera liberarse de esta eventual decisión que vaya a tomar el Tribunal Constitucional de suspender las investigaciones y que todo esté en la cancha del Congreso de la República. Pero las investigaciones van a tener que paralizarse, las que están en curso. Tú mencionabas el ejemplo de Patricia María. Un poco tóxica a Delia Espinosa mandando todos los días 3, 4 acusaciones al Congreso, ¿no? Y yo creo que una hemorragia de denuncias. Yo creo que la explicación es sencilla, ¿no? Porque es inminente ya el pronunciamiento del TC. Es probable que decida suspender al menos en este gobierno las investigaciones y como la Fiscalía quiere liberarse de ellos y trasladar la responsabilidad al Congreso de la República, serán ellos quienes finalmente decidan. Políticamente eso, el efecto que va a tener sobre toda esta gente que está siendo engañada, sí, pero que tienen una percepción de que Pedro Castillo es una víctima. Incluso en los sectores populares, ¿no?, de ciertas regiones como el centro y el sur, consideran que le han dado un golpe de Estado a él. O sea, totalmente al revés de lo que sucedió. Mira, esta victimización y este tipo de acciones, políticamente, el efecto que va a tener va a favorecer a Pedro Castillo y a sus seguidores. Por supuesto. Falta que surja un caudillo, ¿no?, en el centro y sur, que diga, yo lo voy a liberar, yo lo voy a indultar, yo voy a hacer que Pedro Castillo tenga su libertad porque a él se le ha tratado injustamente, como queda claro aquí. De hecho, ya el lagarto Martín Vizcarra está que quiere agarrar esa bandera. Y esa victimización también está aportando a esa circunstancia el propio tribunal que viene juzgándolo el día de hoy, porque tenemos a una magistrada, que es Norma Carvajal, que ya ha decidido en apelaciones previas de que aquí sí se configure el delito de rebelión. ¿Por qué simplemente no se aparta la jueza? ¿Por qué los demás no desean en lo absoluto que la jueza salga del proceso y que ingrese algún otro u otra que garantice en efecto un adecuado procedimiento? Y lo dejan sin excusas. Y lo dejan sin excusas y puede venir una sentencia condenatoria que no va a tener ninguna posibilidad de prosperar en su cuestionamiento, por ejemplo, constitucional, ya sea nacional o incluso en las cortes internacionales. Así es que todos están aportando de alguna manera a la victimización, Augusto, del propio Pedro Castillo, incluyendo algunos que quieren sacar naturalmente réditos políticos. ¿Te parece peligroso lo que está pasando, que el Congreso no está midiendo el impacto que esto puede tener y que piensan que Pedro Castillo ya está muerto? Pero Pedro Castillo no es Pedro Castillo. Pedro Castillo es un movimiento. Pedro Castillo es la cabeza visible, el títere de una facción de contestatarios que son rebeldes, que son difíciles, que son antisistema, y que Lima no los está mirando para variar. Mira, sin ánimo de entrar muy minucioso y profundamente al ámbito político, si tú sacas cuentas de quienes ganaron realmente las elecciones, fueron el Partido Perú Libre con Pedro Castillo, Dina Boluarte. Sacaron a Pedro Castillo y no se implementó ninguna política del partido que ganó, y totalmente distanciada de esa propuesta, que felizmente fue así, Dina Boluarte más bien está ahora en el pacto con los que ahora gobiernan. Y la legitimidad y la proyección a las propias elecciones ya se están dando ahora, Augusto. ¿Cuánto de porcentaje de aprobación tienen los propios congresistas y los partidos que ahora conforman en su mayoría el Parlamento? Y con este tipo de blindaje siguen mellando. Sobre todo que gran parte de la ciudadanía que ha votado por esa opción, nos guste o no, simplemente han visto traicionadas sus expectativas frente a la política que se ha ido implementando. Y es muy peligroso lo que va a suceder en las próximas elecciones, porque ¿qué va a pasar con esas personas desengañadas con una propuesta política que al menos en lo mínimo no se aplicó? Yo creo que no se está midiendo bien ello, Augusto, y un Antauro Humala, aunque ahora todavía no puede postular por las restricciones políticas propias, puede aparecer, algo peor podría aparecer en las próximas elecciones. Muchas gracias, Andy, por haber estado con nosotros.